cómo crear y manifestar tu propia realidad. El tema de un nuevo episodio en Voces que Despiertan, el espacio que contribuye a transformar paradigmas sobre la espiritualidad y te invita a despertar a nuevas realidades y estados de conciencia expandidos. Nos acompaña desde Colombia Beatriz Elena Vázquez, coach de vida y terapeuta de ángeles y Access Consciousness. Hace más de 15 años tuvo una experiencia espiritual de la mano de los ángeles que la ha llevado a guiar a otras personas a ser los maestros de sus propias vidas. Hablaremos sobre cómo puedes reconocer si tu hacer está alineado con tu ser. Beatriz nos invita a reflexionar sobre cuáles son las semillas que están creando nuestro pensamiento y así creando realidades. Bienvenidos a Voces que Despiertan. Gracias, Ami. Qué felicidad poder estar en Voces que Despiertan. Y me encanta cuando dices que eres la voz de todos. Yo percibo que eso es lo que es Voces que Despiertan. Muchas personas tenemos durante nuestro camino de vida preguntas, inquietudes y queremos buscar un espacio donde haya respuestas. Y Voces que Despiertan es ese espacio en donde tú puedes encontrar esas respuestas y quizás conectar con ese tejido de luz y de amor que promueves a través de este hermoso, hermoso canal. Así que yo feliz de poder compartir un ratico y conversar. Muchísimas gracias, Beatriz. Ya hicimos la presentación formal de Beatriz, pero ahora, Beatriz, cuéntanos quién es Beatriz Elena Vázquez. Eso me encanta. Cuando me hacen esa pregunta, muchas veces digo, wow, ¿quién es Beatriz? Y hace un tiempo, yo diría que un año, incluso desde el año pasado, empecé a percibir que Beatriz era la maestra. Y empecé a darme cuenta que porque era la maestra. Y Beatriz es la maestra de su propia vida. Ha sido hermosísimo poder descubrir en mí cómo el camino del aprendizaje, cómo el camino muchas veces de algo que te duele se convierte en tu propia herramienta de vida. Y por eso digo que se vuelve la maestría. Entonces, cuando digo esto, he tenido un camino desde moverme en el mundo corporativo, el mundo de la empresa, el de la independencia, e integrar ese mundo a lo que es el mundo espiritual. Y hoy Beatriz es la maestra de su propia vida en su mundo corporativo y en su mundo espiritual, reconociendo los aprendizajes, reconociendo los maestros que también la han acompañado y que le han permitido crecer y evolucionar en su ser consciente. Y adicional a eso, también poder ser el divulgador, la voz para otras personas y crear espacios que nutran a otras personas también dentro de este mundo que es el despertar de conciencia. Entonces, esa soy yo, una mujer buscadora, creadora, que reconoce con humildad lo que ha podido venir a aprender y que desde esa humildad puede compartir su mundo espiritual y su mundo empresarial, porque son totalmente unidos en el camino, obviamente, de la conciencia. Entonces, esa soy yo, mamá de 2 hijas maravillosas, pareja de un hombre maravilloso y obviamente de un mundo que todos los días me enseña y me permite ser para hacer. Creo a mí que hace muchos años tenía la ecuación invertida y percibía que era el tener, hacer, ser. Y desde hace 12 años elegí que esa ecuación era distinta y la ecuación es ser, hacer, tener. Entonces eso me describe, trabajo en mi ser para el hacer y ahí tener. Entonces esa es la energía requerida todos los días. Eso suena muy, muy lindo. Sin duda, digamos, cuando tú ya lo pones en palabras, eso me imagino que para ti ha implicado también un proceso de descubrimiento y que quizás muchas personas que nos estén viendo, nos estén escuchando, dicen, sí, quizás eso es lo que yo quisiera, pero ¿cómo hago para identificar, desde tu experiencia, cómo hacer para identificar cuando estoy haciendo y ese hacer no corresponde a lo que mi ser me dice, me habla? ¿Cómo podemos llegar a encontrar esa alineación y en qué momento digo, ok, hay que hacer un cambio? Me encanta la pregunta y quiero compartirles 3 grandes conceptos. Uno es misión, otro es destino y otro es función. Y vamos a desprenderlos porque a partir de desprenderlos podemos entender para qué estamos en esta evolución. O sea, reconocemos que somos seres espirituales viviendo una experiencia
física. Hasta ahí estamos todos, Ami, como en línea, ¿no? Sabemos que eso es lo que vinimos a vivir en este plano, en esta evolución. Ahora, ¿por qué hablo de misión, función, destino? La misión es eso que vienes a ejercer desde los dones que tú ya tienes, o sea, eso que ya tienes en ti y que es innato, que de una manera u otra yo siempre lo expreso a mí diciendo, cuando a ti te preguntan, ¿cómo haces para hacer esa pintura? ¿Cómo haces para cantar de esa manera? ¿Cómo haces para tocar el piano de esa forma? Y tú dices, no, pues normal, o sea, no, pues sencillamente me siento y lo toco. Esa forma de normalidad es esa parte de tu misión que vienes a ejercer. Entonces, primero, hay una misión que está concebida desde el momento en que como alma eliges venir a vivir este proceso, obviamente, de evolución. Segundo, viene el destino. El destino es la unión de todo aquello que no nos gusta. Es todo ese aprendizaje que seguramente has elegido como instrumento pedagógico venir a vivir para tu evolución. Por lo tanto, ese destino se compone de ¿qué? Se compone muchas veces de maestros que no son generalmente de bienestar, sino de dolor. Se compone quizás de aprendizajes que vienen atados al miedo. Entonces, segundo elemento es poder saber que uno viene con un destino y que lo vas y que la materia o el PhD que vienes a desempeñar está en ese destino. Y cuando tú empiezas a descubrirlo, no es dar la cara, como se dice, la espalda, sino darle la cara a ese destino, porque de esa manera vas a poder identificar cuáles son los instrumentos pedagógicos para tu evolución. Y cuando los atiendes, puedes reconocer que eso que forma parte de tu dolor o de tu aprendizaje es lo que viniste a evolucionar. Entonces, cuando sabes cuál es tu misión, porque es tu don natural, sabes que tu destino está produciendo ese dolor, lo empiezas a mirar de frente, haces la conciencia de que requieres transmutar y transformar esa energía, ese comportamiento, esa creencia, viene lo que es la función. Entonces, la función como tal es todo aquello que va a garantizar que tú vivas ese destino. Es decir, que lo hagas realidad. ¿Para qué? Para materializarlo, evolucionarlo y no quedar con saldos, como decimos, del ego. Muchas veces, de encarnación a encarnación, de vida a otra vida, traemos saldos del ego. Entonces, esos saldos del ego empiezan a quedar ahí pendientes como el saldo rojo de tu cuenta. Entonces, la mejor manera de darte cuenta si estás conectando tu ser, en este caso tu cuerpo, tu espíritu en comunión, es haciendo frente a tus aprendizajes, reconociendo que son el material pedagógico e instrumento de evolución de conciencia, reconociendo quiénes son tus maestros y desde ahí poder hacer, como se dice, el cambio, poder mirar cuál es el comportamiento que requieres cambiar en ti. ¿Para qué? Para crear esa nueva versión de ti misma en evolución. Entonces, cuando tú me preguntas cómo se hace ese camino y cómo, siendo consciente, no dándole la espalda al miedo, enfrentando el miedo. El miedo es tu amante creador. Eso significa, ¿y el miedo qué es? A mí, porque se pueden preguntar, ¿a qué te refieres con el miedo? El miedo es esos comportamientos, esos pensamientos, esas creencias que tú traes que te impiden avanzar. Por ejemplo, la rabia, muchas veces la inseguridad, la falta de amor, todo en ocasiones el deseo de como que percibes que no puedes avanzar, que te obstaculizas en la vida, son miedos que traes. Esos miedos hay que identificarlos. ¿Qué es lo que trae este miedo para mí? ¿Cuál es la creación que hay detrás de ese miedo para vivir la experiencia de vida? Y en ese momento darte cuenta que es el instrumento pedagógico para tu evolución y requieres atenderlo de frente. Y ahí ya lo empiezas a convertir parte de tu destino para que se transmute, se cambie, venga la nueva creencia, la nueva historia y ya pues obviamente hagas tu evolución. Pero hay una idea budista, digamos, que escucho con mucha frecuencia y es el obstáculo es el camino. Es decir, aquello que viene, a todo lo que no viene del ser, que vibra en esa frecuencia del miedo, es lo que no corresponde a mi misión genuina, a mi esencia. Entonces, aquello que quizás le tenemos mucho más, que lo vemos con más recelo, que hay esas emociones que nos hacen vibrar negativo. Yo siento que no le tenemos miedo a lo desconocido, sino a lo que creemos conocer, al escenario que creemos conocer.
Es muy válido lo que dices y quiero compartir algo y es mucho de ese miedo está dado por la necesidad de controlar, porque queremos tener el control sobre todas las situaciones que pasan en nuestra vida. Entonces yo te digo, Ami, si en la 13 de marzo del 2020 nos hubieran dicho todos los procesos que fuimos viviendo paso a paso, que va a pasar A, B, C, que el comportamiento de todo lo que fue la pandemia o lo que ha sido la pandemia iba a ser con un inventario y un checklist, te aseguro que muchas de las incertidumbres, de los agobios de la gente hubieran quedado más neteados. ¿Por qué? Porque tenemos un afán de controlar. O sea, vivir la incertidumbre para el ser humano, si no estamos en esa evolución de conciencia, se vuelve un agobio. Y en dos palabras, la depresión muchas veces es ese exceso de estar viviendo en lo que tengo en el pasado, pero también la ansiedad es ese exceso de lo que viene en el futuro, de lo que no sé que viene. Entonces, la invitación aquí es, claro, esos miedos están incubados muchas veces porque quiero controlar todo lo que pasa en mi vida. Entonces quiero controlar a la pareja, quiero controlar a los hijos, quiero controlar mi parte profesional y no le doy espacio a que las cosas fluyan de manera natural, percibiendo que todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito y que eso que pasa en tu vida no es ni bueno ni malo. Las cosas pasan porque corresponden a tu, ahí vuelvo y digo, a la evolución de conciencia que tú requieres en ese momento. Ahora, cuando tú escuchas a la gente decir, es que esto me pasó bueno o esto me pasó malo, frente a la pandemia, frente al virus, la situación es, un momento, no hay cosas buenas ni malas. Hay cosas que suceden como corresponden para ese momento de vida y todo es perfecto en el propósito que tenías, eso pues requería pasar. Y tu almita lo tenía elegido para vivir esta evolución o ese destino que ya tienes marcado. Entonces, vivir en incertidumbre y vivir con la necesidad de controlar, lo único que te está haciendo es sustraerte de la posibilidad de ser más feliz. Porque yo puedo vivir con la incertidumbre, pero que la incertidumbre no te agobie. Ese deseo de controlar y que las cosas no pasen como tú quieres es lo que nos genera la ansiedad. Entonces la invitación aquí es, hay miedos como la incertidumbre que nos generan hoy, día tras día, la angustia de pensar qué va a pasar. La invitación es la siguiente, ¿qué tal si sueltas la incertidumbre y confías en que lo que pase es lo que tiene que pasar y lo que corresponde a tu proceso de evolución? Y si eso lo percibes de esa manera, sabes que si algo resulta diferente a lo que tú esperabas, básicamente correspondía a ese momento de evolución de tu ser en comunión con tu alma. Y si sucede como tú esperabas, agradece. Y universo, ¿qué más es posible? Más de esto, por favor, y que se manifieste y cree en situaciones como estas que me dan el bienestar. La mayoría de personas en el mundo están viviendo en modo supervivencia, están viviendo para cubrir sus necesidades básicas. ¿En qué momento se puede abrir la conciencia o cómo abrir la conciencia cuando tu estado, tu mente está enfocado en quizás alimentar a los hijos, en cubrir las necesidades básicas, seguridad, alimento, techo? ¿Cómo podemos nosotros desde acá ayudar también a que esa conciencia despierte y puedan ver, como digo yo, como por la rendija, ¿no? Que puedan ver un poquito, que tengan un instante en el que puedan quizás despejarse y decir, ok, hay otra, quizás hay otra realidad. Primero, quiero darles una frase que a mí, digamos que es una frase que para mí ha sido como un pilar fundamental en todos mis procesos, y es el punto de vista y el pensamiento crea tu realidad. Si de antemano, Ami, nuestro pensamiento crea la realidad, ¿de qué semillas estás creando tu pensamiento? Semillas, como digo yo, semillas negras o semillas blancas. Las semillas blancas son las que te permiten poder crear una realidad de gozo, de dicha, expansiva, y desde ahí empiezas a crear. Las semillas negras son las semillas que te victimizan, que te hacen sabotear los momentos felices, que te vuelven un adicto y a veces, y digámoslo en esa palabra, adicto desde el punto de vista arquetípico, ¿no? A un comportamiento que lo que hace es no nutrir tu espíritu. Entonces, la primera invitación es, vamos a crear el pensamiento para crear la realidad que queremos, esa realidad cuántica que en determinado momento lo que necesitamos es que nos nutra. Entonces, tienes dos posibilidades.
Yo me puedo levantar por la mañana con la misma situación que estás diciendo, Ami, teniendo que buscar el sustento para mis hijos, pagar una hipoteca, tener que pagar unos servicios para sobrevivir. Tengo dos posibilidades y yo puedo elegir cómo quiero hacerlo. La primera, vamos a hablar, la primera posibilidad es que yo me levante y diga, qué frustración, y con esta pandemia, y para dónde voy, y mis hijos, y mi trabajo, y ahora yo qué voy a hacer. Esa es una forma de reaccionar frente a la situación que está pasando frente a ti. ¿Desde dónde viene? Desde el miedo, desde el no confiar, desde el percibir que la vida fluye de una manera en contra de ti y no tú a favor de la realidad. La segunda forma de levantarme, y aquí los invito a que lo hagan todos los días, es poder decir dos palabras que me encantan, dos frases. Una, ¿qué más es posible? Y universo, Dios, Padre, Creador, en la figura de Dios, en la manifestación que tú quieras. ¿Cuánta creación hay para mí hoy que aún no he considerado? Universo, Padre, Creador, vuelvo y digo, en cualquiera de las manifestaciones, ¿cuáles son los dones, habilidades y talentos que hoy no he tenido en cuenta para mí, que si los tuviera en cuenta, esta realidad podría cambiar? La energía creadora, a mí, escuchándola, ¿dónde hay más energía de semillas blancas? ¿En el escenario A o en el escenario B? Cuando empezamos a generar nuevas opciones siquiera en nuestro pensamiento. Es ahí como que empezamos a Exactamente. hacer la cortina para ver un poquito otra vez. Me encanta como lo dices. Es la cortina. Yo puedo quitarme el velo de la víctima todos los días levantándome a decir, pero ¿por qué me pasa a mí? Y yo soy la más de malas y siempre yo. Y me puedo latigar y fustigar todo el día. O levantarme y decir, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Universo, ¿qué energía, espacio, conciencia y elección podemos ser tú y yo en comunión para crear una realidad de gozo, de dicha, de gracia? Y si yo me levanto con esa energía creadora, esa es la semilla blanca que le estoy poniendo a mi ser, a mi cerebro. Incluso empiezo a crear lo que nosotros llamamos el camino neuronal. Hay un gran ser a quien yo de una manera muy respetuosa sigo y me encanta, que se llama Joe Dispenza. Médico con una historia de vida de conciencia maravillosa para quienes lo quieran escuchar. Y él tiene una frase que me encanta y es que el ser humano, bueno, el pensamiento crea tu realidad, pero lo más lindo que él dice es que el ser humano tiene la posibilidad de crear nuevos caminos neuronales, porque el cerebro tiene la neuroplasticidad. Si yo todos los días me levanto por el mismo lado de la cama, hago exactamente lo mismo, la misma rutina, estoy mandando la misma información a mi cerebro. Si yo me levanto ese día y pongámoslo mañana, a quienes nos están escuchando, nos levantamos mañana y decimos, universo, ¿cuánta creación puedo ser hoy que aún no he considerado para tener una vida fenomenal? Y muéstrame la magia del día de hoy para crear posibilidades. Cuando mi cerebro empieza a crear ese tipo de camino neuronal, esas son las semillas blancas que yo te digo, porque tu pensamiento crea tu realidad. Sin duda, hay que empezar a comenzar a justamente a modificar esos patrones y quizás al principio es muy difícil porque además primero hay que identificarlos. ¿Qué patrones me habitan? ¿Qué patrones estoy siguiendo? Quizás son patrones familiares, culturales. Entonces, empezar a identificar creo que es fundamental para hacer ese cambio desde tu experiencia como terapeuta. eh, ¿Por qué crees que en estos espacios, en estos encuentros, por ejemplo, de meditación, talleres, los hombres siempre son escasos? ¿Por qué no hay presencia Esa de tantos hombres? ¿Qué es lo que sucede? Y cómo, además, como mujeres podemos quizás empezar a engancharlos en esta hora. Me encanta esa pregunta, además nunca me la habían hecho. Yo me la había hecho, pero nadie me la había hecho. Y te voy a decir algo, y aquí los hombres que me están escuchando, bueno, si me estoy equivocando, me encantaría, porque sería la energía requerida y disponible para crear dicha y gozo en la vida de los hombres, hablando específicamente del género como tal, ¿no? Entonces, yo percibo, y no es una teoría comprobada, y aquí me encantaría el estudio que arroja, para mí es que hay miedo. Hay miedo a enfrentar muchas veces sus propias realidades. Yo pienso que estamos en una cultura occidental en donde desde lo más, ahí tú lo acabas de decir, desde la base familia, al hombre le decían, por ejemplo, no llores, llorar es de niñas, no muestre sus emociones. O sea, hay una cantidad de patrones y de creencias limitantes que han puesto al hombre
Y yo diría que eso ha cambiado y ha empezado a cambiar, porque yo tengo pacientes, por ejemplo, en mis consultas de coaching espiritual que son hombres y me encanta cada vez que llega un hombre porque es con la energía requerida para poder evolucionar. Pero te quiero compartir que también percibo que hay muchos patrones de comportamiento aprendidos del colectivo, de papá y mamá, de esa primera infancia en la que empiezan a adoptar personalidad, luego en la adolescencia, en donde lo que los ponen es como guerreros frente a la vida y las emociones las esconden. Como que ser sensible o ser emocional no está en el chip, como que no viene con ellos. Entonces, culturalmente eso también lo hemos ido, y no creas, las mismas mujeres lo hemos ido en algún momento como tipificando y les hemos puesto ese estigma. Entonces uno ve a un hombre llorar y dice, ay, tan nena. Entonces, hasta dónde también hemos tenido una responsabilidad de que el hombre cuando ha querido sacar su emoción y sea sensible, tan es así, Miami, que uno muchas veces ve que hay alguien que llora, un hombre que llora, un hombre que expresa su emoción, para mí es la liberación del alma. Se está honrando a sí mismo, está volviendo a su ser en comunión, pero pretenden todo el tiempo es estar no en comunión, y por el contrario, no verse vulnerables. Entonces, para mí eso se llama miedo. Y el miedo es a poder ser, expresar, manifestar, por el temor pues a lo mismo, a ser señalado o a poder no verse tan machos en nuestra cultura machista y en nuestro mundo tan a veces un poco que los hemos formado, los hemos forjado a que tengan ese rol del hombre, del fuerte, hasta el fuerte, y la mujer la que es débil. Entonces son todos paradigmas que hemos creado y hoy quiero que me permitas hacer algo, si está bien para ti. Claro. Y es algo que se llama un proceso y es todos los lugares en donde hemos creado al hombre y lo hemos como puesto en ese lugar de hombre macho, hombre protector, hombre no sensible, lo vamos a destruir y a descrear, porque eso lo que está generando es no darle el espacio a ellos para que puedan mostrar su vulnerabilidad como ser humano. Y esa es una responsabilidad del colectivo, de nosotras como mujeres y también de las creencias limitantes que los han acompañado. Entonces destruimos y descreamos toda esa energía que no crea para ellos y que lo que los está haciendo es sustraerse de un mundo de posibilidades y ser vehículo de posibilidades para ellos mismos, crecer, evolucionar y expandir su realidad. Muchísimas gracias, Beatriz. A ti. Gracias por escucharnos. Haz clic en la campana para suscribirte y ayúdanos a difundir, porque somos voces que despiertan. Gracias por escucharnos. Haz clic en la campana para suscribirte y ayúdanos a difundir, porque somos voces que despiertan.